De acuerdo, muchachos, vamos a continuar. Gracias por volverse a conectar. Eh, Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a plantear la parte final de cómo resolvemos este ejercicio. Y entonces, pues vea para que tengan elementos para resolver su tarea y futuros ejercicios que voy a programar próximamente ya para cerrar este tema también y estar preparados para nuestro examen de la próxima semana. Entonces, voy a compartir nuevamente mi presentación, muchachos, para que sigamos con este ejemplo que estábamos realizando. Aquí ya tengo, ya hice el análisis de cómo estarían las direcciones de los campos eléctricos que genera cada uno de las cargas sobre esta carga de prueba que coloqué en este punto. Y vamos a ver cómo vamos a plantear la resolución de este problema. Ya hice por ahí arriba la consideración matemática, que si quiero encontrar un campo resultante, pues necesito sumar vectorialmente los dos campos eléctricos, el campo eléctrico 1 debido a la carga 1 y el campo eléctrico 2 debido a la carga 2. Voy a sacar este esquema de ahí de esta imagen para que lo veamos un poquito más claro. A lo mejor nos ayuda un poquito. Voy a ver que aquí tengo, aquí voy a representar esos vectores que representan el campo eléctrico y voy a necesitar algunas características que no están todavía ahí puestas. Entonces, yo tengo, y me es claro que el campo eléctrico debido a la carga 2 tiene esta dirección, está exactamente sobre el eje X. Entonces, aquí voy a tener el campo eléctrico debido a la carga 2, que es un vector, desde luego, y voy a tener por aquí en alguna dirección, que eso es lo interesante ahorita, es determinar en qué dirección está precisamente este campo eléctrico debido a la carga 1. Voy a tratar de dibujarlo más o menos con su inclinación. Creo que ya me incliné demasiado, pero bueno, no sirve. Voy a decir que este es el campo eléctrico debido a la carga 1, y aquí está en esta posición. Y entonces hice hace rato para poder trazar el vector campo eléctrico resultante, pues hice ese procedimiento conocido que ustedes también han manejado, de trazar las paralelas a ambos vectores para encontrar un punto donde crucen y entonces poder determinar a dónde estaría la resultante. Creo que ese color casi ni se ve, pero bueno, solamente una guía. Y aquí, bueno, en una línea derecha, eso sería mi resultante. Voy a borrarla, creo que no, está demasiado chueca. Voy a ver si ahora sí me sale derecha. Y entonces de aquí a acá estaría mi vector resultante. Es difícil de dibujar las rectas, pero es más difícil dibujarlas cuando están inclinadas. Entonces, bueno, voy a tratar de ver así con calma. Aquí estaría mi vector eléctrico, mi vector campo eléctrico resultante, que yo quiero determinar. Y entonces, muchachos, lo que me resta es pues determinar cuánto vale este vector campo eléctrico 1 y cuánto vale este vector campo eléctrico 2. Es decir, lo primero que tengo que hacer es determinar su magnitud. Este vector campo eléctrico 1 va a ser el debido a la carga 1, que es esta, la que tengo acá, esta es la carga 1. Entonces va a ser igual a, perdón, es su magnitud. Primero voy a calcular su magnitud. Entonces le voy a quitar el sombrerito aquí, es su magnitud. Y para eso voy a utilizar la ecuación que ya conozco. Voy a suponer por simplicidad que esto está en el aire. Entonces va a ser la constante K por, en este caso, la carga 1, el valor de la carga 1, entre el cuadrado de la distancia. Voy a llamarle a esto la distancia 1, que es la distancia entre la carga y la carga de prueba. Que si aquí se dan cuenta son 249.9, prácticamente son 250 centímetros. Para que ustedes hagan el cálculo después, vamos a usar este valor más cerrado.
para simplificar el cálculo. Esta es la distancia 1, esa es la que voy a poner aquí. Entonces, hacer este cálculo pues, es de rutina, ustedes lo pueden hacer sin problema. Pero vamos a ver que cuando queremos definir en forma vectorial este campo eléctrico 1, vamos a necesitar un ángulo. Y entonces yo preguntaría, ¿cuál es ese ángulo que tiene este campo eléctrico 1? Aquí ya empezamos con una dificultad porque este campo eléctrico ya no está alineado con el eje. Entonces necesito determinar cuánto vale el ángulo que forma este campo eléctrico 1 con este eje X positivo. ¿Alguien tiene una idea cómo puedo determinar eso? Muchachos, no los escucho. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Díganme alguna idea, la que sea, todas son buenas. ¿Cómo puedo determinar ese ángulo para poder expresar en forma de vectores el campo eléctrico 1? Muchachos. Si no hay idea, también puede decir no hay idea. Díganme algo. Háganme saber que no estoy solo. No hay. No, profe. No hay idea. Bien. Eso también me sirve. Fíjense que aquí tenemos lo que está trazado aquí. Está formando exactamente un triángulo rectángulo. Y yo conozco esta medida, pero también conozco esta medida. Entonces conozco un cateto porque yo quiero determinar este ángulo. Y conozco esto que es el cateto opuesto y esto que es la hipotenusa, que es este valor que tengo acá. Entonces, ¿cómo puedo calcular a partir de esos datos? Tengo esto. Tengo este triángulo rectángulo. Conozco que este lado, que es la distancia entre la carga 1, entre la carga 2 y donde está la carga de prueba, que son 121.2 centímetros. Y conozco este otro lado, que es la hipotenusa de este triángulo, que son estos 250 centímetros, porque los medí desde el simulador. Entonces yo pregunto, muchachos, ¿cómo puedo calcular este ángulo para poder determinar qué inclinación tiene este campo eléctrico 1? De su curso de matemáticas 2, me parece 3, trigonometría. Muchachos. Bueno, ¿cómo se define la función seno, coseno, tangente? Díganme. Seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno es cateto opuesto. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, ¿me alcanza con lo que tengo para hacer esto? Voy a ver. Si este es el ángulo que quiero, esto es un cateto opuesto porque está alejado de ese ángulo. Y esto, que es el lado más grande, es la hipotenusa. Pues ya no necesito más, muchachos, con esto. Con estos dos datos que tengo, puedo calcular cuánto vale el seno de ese ángulo. Más a mi favor, puedo calcular cuánto vale ese ángulo si saco la función inversa de esta función, que es seno a la menos 1, de ese cateto opuesto entre esa hipotenusa. Y entonces el ángulo que voy a utilizar para ver la dirección de ese vector va a ser el seno a la menos 1, el que me dé como resultado del seno a la menos 1 de el cateto opuesto, que son 121.2 centímetros,
centímetros entre 250 centímetros. ¿Alguien me dice cuál es el resultado de esa operación? 121.2 entre 250. Muchachos. 121.2 entre 250. 0.808. 0.808. Muy bien. ¿Y el seno a la menos 1 de 0.808? ¿80 y tantos? ¿53.90? 53.90. ¿Así? Sí, profe. Gracias. Bien, ¿alguien dice otra cosa, muchachos? ¿Está bien o está mal? No sé. Es que a mí en la En la división otra división cosa. me sale 0.48. Sí, me sale Sí, lo mismo. profe. 121.2 entre 250. 0.4848. Creo que hay por ahí algún error. A ver, vamos a desechar este. Este es el seno a la menos 1 de... Yo también, 0.4848. ¿Cuánto es el seno a la menos 1 de eso, muchachos? 28.99. 28.99. ¿Okay? Entonces ese es el ángulo que está aquí. Entonces, cuando nosotros calculemos aquí nuestra intensidad de campo eléctrico, pues la que calculemos aquí, la vamos a poner aquí y ese va a ser su ángulo de 28.99 grados. Ya que tenemos esto, pues vamos a poder pasar a la forma polar. Y aquí pasamos a la forma de vectores unitarios, lo expresamos como vector unitario. Y acabamos en la determinación, perdón, del campo eléctrico 1. Lo demás va a quedar para que lo hagan ustedes, muchachos. Y voy a ver el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 es igual de fácil. De hecho, es más fácil. Porque el campo eléctrico 2, ¿cómo lo voy a obtener? Si me van diciendo el campo eléctrico 2, ¿a qué es igual? 90 grados. 90 grados, sí, pero antes de eso voy a determinar su magnitud. Como sé que está en el aire o en el vacío, es la constante K, pero ahora por la carga 2, dividido entre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga de prueba, va a ser ahora esta distancia de 121.2. Voy a llamarlo la distancia 2. Esta es la distancia 2. Entonces hago todas mis operaciones, obtengo un valor para el campo eléctrico 2 y finalmente lo expreso como me decían, bien me decían ahorita. El campo eléctrico 2 como vector ya va a ser la magnitud que yo calcule aquí. Va a ser igual a esa magnitud con una dirección de ¿cuánto me dijeron? 90. 90 90 grados. grados. Está aquí, está en esta dirección exactamente formando un ángulo recto, 90 grados con respecto a la horizontal. Y entonces ya que tengo esto, que tengo este valor que calculé aquí arriba, bueno, pues lo que voy a hacer es voy a pasar esta misma ecuación a forma de vectores unitarios, que es el campo eléctrico, en este caso 2. Y luego los voy a sumar. Aquí voy a hacer la suma de estos dos para obtener el campo eléctrico resultante. Aquí lo voy a obtener como una forma unitaria, como una suma de dos componentes.
Y de ahí voy a pasar simplemente a la forma polar de esto, que es escribirlo como una magnitud de R que voy a calcular con el cuadrado de estas componentes. ¿Sí? Voy a tomar esta componente y la voy a elevar al cuadrado. Le voy a sumar esta componente elevada al cuadrado, le voy a sacar la raíz cuadrada y de ahí va a salir esta resultante. A través de la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados. De las x y de las y al cuadrado. Y luego, con un ángulo, voy a determinar también de estas componentes. Este ángulo va a ser, ahora sí va a ser la tangente a la menos 1 de la suma de componentes en y entre la suma de componentes en x. Y eso me va a dar el ángulo que voy a poner aquí. Entonces, muchachos, pues ahí está ya planteado esto. Lo demás es un poquito de trabajo que van a tener que realizar ustedes. Pero si revisan un poco lo que hicimos ya con la cuestión de campo eléctrico, pero con la cuestión de fuerzas, es exactamente el mismo procedimiento, es sumar vectores. Lo mismo que ya hicimos en los ejercicios anteriores es lo que tenemos que hacer ahora. En lo que están haciendo, por ejemplo, tengo por ahí uno en curso de complementario de fuerzas de la ley de Coulomb. Muchachos, hasta aquí vamos a dejarlo planteado. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de dar por terminado? Ya no quitarles más tiempo en este día que es sabadito alegre. Hay que tratar de descansar un poco y seguir trabajando para agarrar fuerzas. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. Profe. Sí. ¿Todo bien? ¿Está entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Les comparto este material y les comparto los videos en cuanto tenga oportunidad. Todavía tengo que ir a darle de comer al bebé y a lavarle el patio del perro. Pero si no, los seguiría acompañando. Les agradezco mucho, muchachos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Les comparto este material en un ratito más y para que puedan revisarlo y se ayuden para resolver sus ejercicios. Muy buen día a todos, muchachos. Gracias. Gracias. Adiós, profe. Gracias, Buen día. profe. Gracias, profe. Estamos en contacto. Gracias.